Si algo me gusta de One Piece son los villanos y lo bien construidos que están la mayoría de ellos. Por eso hoy vamos a hablar de los villanos que nos hemos encontrado en la historia después del salto temporal. Exactamente, en el lugar donde han aparecido villanos como Doflamingo, el que seguramente es el mejor valorado por la comunidad, los Yonkous, Big Mom y Kaido, o incluso el gobierno mundial liderados por el Gorosei e Imu. Tenemos mucho de lo que hablar hoy, así que no me entretengo mucho más. Empecemos por el principio. Demaro Black. ¿Quién coño es este?, os preguntaréis. Sí, no empezamos muy fuertes. Demaro Black junto a su tripulación, más que un villano, fueron una excusa para hacer un chiste y también para mostrar a los Mugiwaras con sus nuevos diseños, aunque conociendo a Oda no hay que descartar que en un futuro puedan tener relevancia. Recordemos cómo conocimos a villanos como Buggy o el mismísimo Barba Negra, en una secuencia que parecía casi relleno. No se sabe mucho de su historia, parece que era un pirata relativamente peligroso con una recompensa de 26 millones que quiso aprovechar la desaparición de Luffy para suplantar su identidad y ganar poder. Podemos suponer que actualmente debe estar en Impel Down tras ser apresado por los marines, pero veo complicado que vuelva a aparecer y mucho menos que sea importante. No fue un gran villano al igual que Jody Jones. Sí, los primeros villanos del post-time skip no fueron la gran cosa para la gran mayoría de los fans. Jody Jones no destaca mucho como personaje en One Piece, sin embargo tiene mucho más valor que otros, principalmente por ser un Gyojin. Vuelven temáticas tratadas levemente en Arlong Park, el odio de los Gyojins a los humanos y viceversa, como la corrupción y la esclavitud. Según para muchos, no me incluyo, Jody no es un villano muy bueno como tal, lo que lo hace mejor es la historia de los Gyojins en general, de los cuales no sabíamos tanto en ese momento, pero descubrimos todo lo que sucedió con Fisher Tiger. Se trata del racismo en el estado más puro, la sangre como un símbolo principal del arco. Todo esto se suma y forma algo interesante para el villano principal, pero ya hablando de él particularmente no hay mucho. Es testigo de la opresión de los humanos, por lo que comienza a odiarlos y toma a Arlong como su referente. Quiere ser como él. Posteriormente hace algo relevante para la historia, mata a Otohime por creer que humanos y Gyojins son iguales, haciendo creer a la isla que el culpable fue un humano, manipulando al pueblo como han hecho otros villanos para su propia conveniencia. Volviendo a la actualidad, hace un golpe de estado intentando desterrar a los que no opinen como él y pelea con Luffy, perdiendo evidentemente. Es un personaje que no está mal, pero le falta algo. Quizás el problema está aquí, que Arlong fue considerado como el mejor villano de East Blue y la gente lo compara con él, y no son comparables, son cosas distintas. De igual modo, yo considero que Jody Jones sí es un buen villano. Vanderdecken. Pese a no ser el villano principal del arco, creo que tenía todo para serlo. Encuentro algo de similitud a su historia con la de Mont Blanc Nolan, un personaje que en la actualidad busca saber más sobre sus antepasados, aunque en este caso busca particularmente conseguir algo que su antepasado buscaba. La historia de Vanderdecken original es muy interesante, una leyenda temible que se esparció por el mundo sobre un hombre que enloqueció y mató a toda su tripulación. Su barco, el holandés volador, es una leyenda en la actualidad. Su objetivo era encontrar a una princesa sirena que tenía el poder de controlar a los reyes marinos, algo que haría posteriormente su nieto Vanderdecken IX con Shirahoshi. Caesar Clown. Ahora sí, un buen villano o algo así, porque Caesar Clown funciona como un personaje humorístico unos capítulos después. En Punjazar, Caesar es un acercamiento a lo que estamos viendo actualmente, Vegapunk. Se profundiza un poco en él y también en los científicos, algo importantísimo para el mundo de One Piece. No solo es el villano principal de Punjazar, sino que también tiene relevancia en los próximos arcos de Rosa y Whole Cake. Algo poco común en los villanos, que suelen ser derrotados para no volver a aparecer o aparecer muchos capítulos después. Se ha teorizado incluso si podría acabar siendo Mugiwara. No creo que sea el caso, pero sí que se le dio mucha importancia a esta teoría durante mucho tiempo. Doflamingo, el último gran villano de One Piece por ahora, realmente cumple con todo lo que puede tener un antagonista en la obra. Gracias a la duración del arco de Rosa se puede expandir mucho su historia y su pasado. Aunque no es solo eso, Doflamingo llama la atención desde mucho antes. En su primera aparición ya daba que hablar con su halo misterioso y su caminata particular. En la guerra de Marineford vemos de lo que es capaz y su crueldad al matar, o eso parecía en esos momentos, a sangre fría a Gecko Moria. Todo esto sirvió para que uno como espectador esté hipeado para ver qué tenían detrás sobre este personaje. Un pasado muy oscuro, su infancia, el odio del pueblo, su relación con su padre y cómo lo mata sin piedad alguna, su deseo de poder, de ser alguien importante para el mundo, de tener esa sangre azul. Evidentemente es un personaje con muchos traumas y sufrimiento, el cual expresó todo esto en un egocentrismo sin precedentes.
Buscó llegar al poder sin ningún escrúpulo al arruinar la vida de gente en el camino. No solo manipuló a toda la isla para que crean lo que él le conviene, borrando memorias y convirtiendo a personas en juguetes. También estuvo involucrado en negocios ilegales justamente con el villano anterior, Caesar Cloud. En One Piece se valora mucho la historia, es un punto fuerte de la obra, ya que tiene más de 1000 capítulos y es una virtud del autor, pero justamente Doflamingo también se destaca por momentos épicos, por demostraciones de poder, por ejemplo su pelea con Smoker, un personaje respetado hasta ese momento, que Don Quijote lo destroza sin ningún problema, su enfrentamiento a Isho y Law, su relación con el último agiganta aún más esta escena, la pelea con Luffy y Law, específicamente destaco el momento en el que quiere pisar a Trafalgar y Luffy lo detiene con su pie, generando uno de los paneles más maravillosos del manga. Y como no, en esa misma pelea aparece el Gear Force de Luffy por primera vez. Es este el villano que estrena una de las técnicas más relevantes de Luffy. Falta hablar muchísimo sobre el personaje, pero creo que eso es para un vídeo aparte. En resumen, villanazo, 10 de 10. Barba Negra post-time skip. El Barba Negra del post-time skip lo he puesto como un personaje aparte al que vimos durante la primera parte de la historia, aunque es evidente que gracias a sus primeras apariciones formó el pirata que es hoy en día. Este puede ser el villano más importante de todo el manga. De hecho, hice un vídeo analizando si este puede ser el villano final, podéis ir a verlo. El caso es que es un personaje muy importante en el pre-time skip, es el autor del arco más importante de todos, Marineford, donde ocurre la muerte de Ace, cuya captura fue su culpa, y por ende el trauma más grande de Luffy, el cual sirvió como manera de darse cuenta de que no era lo suficientemente fuerte y por ende debía entrenar mucho, así que sobreanalizando podríamos decir que la muerte de Ace y la espera de 2 años fueron culpa de Barba Negra. Una vez en el post-time skip lo vemos convertido en Yonko, se nos cuenta que derrotó a los piratas de Barba Blanca en la batalla de la venganza. Esto ya hablaba bastante de lo que es capaz, pero no es lo único. Todo el post-time skip se plantea para Teach como una construcción de poder para él y su tripulación. Cada unos cuantos capítulos vemos lo que está haciendo, la isla Hachinosu bajo su nombre, la captura de Kobe, el robo del Roa Poneglyph a Law y su batalla contra él, el robo de la fruta de Absalom, y así vamos viendo que no es un personaje para tomar a la ligera, que claramente va a ser el más poderoso o todo indica eso. Evidentemente debemos ver todavía cómo evoluciona, de lo que no hay dudas es que va a haber un enfrentamiento increíble entre Luffy y él o quizás entre Shanks y él. El pelirrojo anda buscándole desde el arco de Water 7, es increíble la intriga prolongada que puede generar One Piece. Jack. Este es un personaje peculiar, creo que no puedo decir mucho sobre él. Como pirata de la tripulación de Kaido sirve para mostrar lo poderoso que es este último, o que al menos nos demos una idea, mientras que en el arco de Zou cumple la función de ser el villano de turno. No destaca mucho, pero hace lo que le viene bien a la trama, ataca a la tribu de los Minks, los tortura e incluso crucifica de una manera demasiado cruel, lo que posteriormente genera una escena espléndida de la revelación de Inuarashi y Nekomamushi sobre el paradero de Raizo. Posteriormente también es el villano de turno derrotado por Zunesha, un momento increíble en el que de un movimiento el elefante destroza toda una tripulación. Sin embargo, como fue Jack, podría haber sido cualquier otro personaje, digamos que cumple su función. Para mí seguramente es uno de los villanos o antagonistas que más me han decepcionado hasta ahora, Vinsmoke Judge. Siendo sinceros, nadie tiene a Vinsmoke Judge como un gran villano en One Piece, porque uno ve el personaje y no le trae ningún recuerdo muy épico, a diferencia de quizás Doflamingo. Sin embargo, Judge es una pieza clave para el desarrollo de Sanji y el arco de Whole Cake. Primero, es el que determina todo lo que le sucede a Sanji en su infancia, su relación con sus hermanos y su posterior escape hasta llegar a lo que conocemos en el East Blue. Segundo, la incorporación nuevamente de su hijo a la familia, lo que produce uno de los mejores momentos del personaje. En realidad todo el arco es suyo, Sanji peleando con Luffy mostrando su fragilidad, su relación con Pudding, su reivindicación con su familia, sus ganas de volver al Sunny. Todo Whole Cake pasa en relación del cocinero y el hombre que genera que todo esto suceda es directa o indirectamente Vinsmoke Judge. Después de todo problema generado, el Germa termina ayudando a los Sombrero de Paja, por lo que terminan dando una buena imagen. Quizás no sea el villano más recordado, pero sin dudas fue muy importante para Whole Cake al igual que el próximo, Katakuri.
Obviamente Whole Cake no hubiera sido lo que fue sin Katakuri, el que genera una de las mejores peleas del anime. Dejando de lado la polémica, Katakuri es uno de los únicos villanos de One Piece a los que se les tiene cariño. La mayoría se hacen odiar por sus actos de crueldad. ¿Quién podría amar a Teach o Doflamingo? Es imposible. En cambio, Katakuri se deja querer por ser tan justo. Es un personaje firme con sus ideales, que busca que gane el mejor, no ganar a toda costa. Además que sus particularidades sirven para quererlo más. El hecho de que pare a comer es un detalle muy digno de Oda. Además de su inseguridad con su cara, algo totalmente ajeno a un personaje con un aspecto tan atemorizante como el suyo. También cuenta con habilidades interesantes. Su fruta de mochi hace recordar mucho a la de Luffy, mientras que su haki le permite ver casi perfectamente el futuro cercano. Simplemente Katagot. Big Mom. Big Mom fue un personaje bastante misterioso como todos los Yonkos en general. La creación de su enfrentamiento con Luffy desde la isla Gyojin es espectacular. Parecía que pronto el protagonista la derrotaría, pero tendríamos que esperar 300 capítulos para terminar viendo a Luffy huir, algo que sirvió de buena manera para darnos cuenta del verdadero poder de un Yonko. Aunque después la derrotaron en Wano y esto se arruina un poco, pero tuvieron que unirse dos supernovas para eso. Charlotte Lin tiene una historia un tanto oscura, literalmente se comió a sus compañeros sin darse cuenta. Si se contara de otra manera sería una historia de terror. Si bien no se sabe tanto de su época de pirata, fue parte de la tripulación de Rocks, formando parte también del incidente de God Valley, algo que seguramente expanda mucho su arco argumental al descubrir más en profundidad esto. Pese a que no se trate como una antagonista completamente oscura porque tiene algunos destellos de amabilidad, realmente es un personaje turbio, come gente, roba esperanza de vida, pero también organiza fiestas de té, quiere un mundo de igualdad y construye ciudades de chocolate. Parece esa típica persona que es un amor, pero cuando se enojan se convierte en el mismísimo Lucifer. Posterior a su arco genera unos momentos muy buenos junto a Kaido. Su alianza hacía temblar al mundo, ya que son dos de los piratas más fuertes que existen. Pero este fue algo más que se decía más que la realidad, ya que fueron derrotados ambos en Wano, quedando como dos villanos más, no tanto como los dos invencibles expiratas de Rocks que se decía. A pesar de esto, Big Mom sigue siendo un villano muy importante para la historia de One Piece y habrá que ver si tendrá más relevancia nuevamente en los próximos capítulos. Orochi. Lo quiero mucho a Oda, pero Orochi es un villano que no soporto. Prefiero que vuelva Jody Jones en Egghead, sea el villano principal y derrote a los 5 ancianos antes de que se mencione a Orochi una sola vez más. La idea no estaba mal, fue una mente maestra en Wano que a diferencia de Kaido destacaba por sus planes y no por su fuerza física, pero se estiró mucho su historia y su vida. No moría jamás, le mataban y volvía a aparecer. Quitando lo largo que fue su estadía en el mundo de los vivos durante el arco de Wano, es muy importante para el mismo, ideó un plan para generar una mala imagen de Oden, lo condenó a muerte, vendió su país a Kaido a cambio de poder. Todo esto generó el viaje en el tiempo que daría sentido al arco de Wano en el futuro. Todo es gracias a Orochi, pero no puedo creerlo, lo detesto, es el personaje más pesado que existe. Perdón al que quiera mucho a Orochi, nadie. Kaido. ¿Qué hype generó Kaido? ¿Cómo no hacerlo con su presentación? Ha sido capturado por la marina en 18 ocasiones, ha sido torturado 1 millar de veces y sentenciado a muerte en 40 ocasiones. Cuando intentaban colgarle, las cadenas se rompían, cuando utilizaban la guillotina, las cuchillas se rompían. En otras palabras, nadie ha podido matarle nunca. Después de escuchar esto, uno creía que no hay manera de derrotarlo, que sería quizás el villano final de One Piece. Pero no, Luffy lo derrota con el Gear 5, lo que arruina un poco todo lo que se había construido en relación a él. En Wano, Kaido derrotó y encerró a Kid y Luffy como si nada, pero el despertar de la fruta de Luffy cambia todo, lo que hace que el manga en sí cambie completamente. Los Yonkos quedan en un segundo plano para darle atención a lo que parecen los villanos finales, Barba Negra, Imu y los 5 ancianos. Pese a que se destaca principalmente en sus peleas en Wano, sí tiene una historia interesante. Su unión a la tripulación de Chibex, su relación con Lilin, la cual le dio la fruta que posee, la batalla en la que destroza a la tripulación de Moria, lo que indirectamente genera Thriller Bark, y obviamente todo lo que se ve en Wano, que es su arco. Junto a Orochi mueven los hilos para crear toda la trama, desde el pasado con Oden y los vainas rojas hasta el presente con las injusticias en la isla, con pobreza, desigualdad y hambre. Casi todo es culpa de Kaido. En cuanto a su pelea con Kaido, no está mal, tiene grandes momentos de los cuales el que más se va a quedar en la gente es la transformación del Gear 5, junto a toda la revelación de la fruta Gomu Gomu no Mi, que en realidad es la Hit
Hito Hito no Mi, el nombre de Joy Boy o su relación con Zunisha. Todo lo que pasa en esta pelea tiene una función argumental increíble para el futuro de la trama, por lo que su pelea es realmente importante. El gobierno mundial e Imu. Este grupo de antagonistas son literalmente los culpables de todas las injusticias del mundo de One Piece, hasta el punto que han puesto sus propias reglas para poder vivir. Los Tenryubitos son la creación del gobierno mundial, los reyes del mundo, pero que en verdad son unos títeres al igual que el mundo entero. El Gorosei e Imu son sin dudas auténticos villanos de la historia, y en esta recta final seguro que harán más movimientos de los cuales nos quedaremos flipando con su poder y autoridad. No puedo decir mucho más porque lo hablaré en un vídeo aparte de una forma mucho más extensa y porque todavía nos falta mucho por ver, pero solo hace falta recordar de lo que son capaces de hacer por no cumplir con sus reglas, tal y como vimos en la destrucción de Ohara, o qué es lo que pasa si quieren eliminar a alguien, que son capaces de destruir un reino entero y no dejar rastro alguno, tal y como vimos que pasó en Lulusia. Y aún así ellos son los buenos y los piratas son los malos a ojos del mundo. Cuidado porque se puede venir uno de los mejores flashbacks de toda la historia de One Piece. Un flashback que seguramente Oda tiene pensado desde el inicio de la historia, desde que empezó con One Piece. Y esto ha sido todo por hoy, Nakamas. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, dejar un like, un comentario. Son vídeos largos que cuestan bastante de hacer, pero que también a mí me gusta hacerlos y sé que a vosotros también, así que eso, apoyar muchísimo el vídeo y nos vemos en próximos. Hasta la próxima. Adiós.